El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y $1,500,000 de manera directa, así como una cantidad menor, 82,000 pesos relacionados con terceros vinculados con este grupo. Adelante, por favor. Tercer caso, que tiene que ver con la generación de políticas que combatan la desigualdad, es un tema particularmente relacionado con pornografía infantil a través de redes sociales, particularmente en el caso de Facebook. Una menor de edad fue engañada para efecto de enviarle a un sujeto fotografías de ella desnuda y semidesnuda que él se dedicó a comercializar a partir de la red. Se logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias al que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Este personaje recibía Space y recibía depósitos en efectivo en sus cuentas para la transmisión y venta de las fotografías de la menor. Cabe mencionar que tenía una operación, una tipología para extraer de manera directa y de manera inmediata los recursos en efectivo y poderlos utilizar a partir de otros instrumentos del sistema financiero. En su conjunto, estos 3 casos señalan la voluntad del Gobierno de México de combatir con acciones claras los problemas que aquejan a las mujeres en el país a partir de la utilización de la inteligencia financiera para generar casos y poder llevar a los responsables ante los tribunales. Estamos convencidos de que una de las partes centrales de la transformación de México tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan hacer cumplir las reglas del Estado constitucional de derecho. La segunda vertiente tiene que ver con corrupción. Como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el más grande problema de México tiene que ver con la corrupción. Si pensamos en la violencia, si pensamos en la delincuencia organizada, en ambos casos debemos de visualizar que el combate a los grupos de delincuencia organizada pasa en gran medida por el combate a la corrupción. Combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cárteles. Sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan. Sin embargo, no solamente estos 2 elementos son importantes en considerar. También, para efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales, hay que atacar la corrupción política, en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo o por lo menos la omisión de gobiernos, particularmente en el ámbito local. Lo mismo con la corrupción judicial o la corrupción ministerial. Que finalmente generan redes de apoyo hacia los grupos criminales. Por tanto, si el combate a los grupos de delincuencia pasa por combatir la corrupción política y pasa por combatir la corrupción en ámbitos judiciales y ministeriales a fin de combatir uno de los efectos más nocivos de las sociedades contemporáneas, que tiene que ver con la impunidad. El objetivo del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es claro en combatir estas prácticas a partir del combate a la corrupción en todos los ámbitos donde se presente. Adelante. Este caso en particular tiene que ver con un gobierno local en donde un ex servidor público, a pesar de tener esa calidad, envía 39 millones de pesos, incluyendo 38.5 millones a Israel. Por otro lado, es copropietario de 117 inmuebles por 87 millones, propietario de 71 operaciones con 12 millones, mientras que fiscalmente declara 54.5 millones de pesos. Esto, a pesar de que es funcionario público, hay declaraciones de terceros, tiene una serie de viajes que no se justifican y los pagos de tarjetas una tarjeta de crédito por 37 millones de pesos que no corresponde a su perfil transaccional. Adelante. Este es el mecanismo mediante el cual trasladaba sus recursos a diversas empresas, también conocidas como fantasma o fachada. Adelante, por favor. Otro caso
vinculado con el anterior, tiene que ver con la generación de gastos de American Express por varios millones de pesos, adquisiciones de inmuebles, sin que exista una relación comercial o familiar respecto a las personas que hacían los pagos de las tarjetas de crédito. Adelante, por favor. Esto es, nuevamente, es un mecanismo en el cual una tipología de corrupción. Esa tipología de corrupción lo que nos dice es que hay ocasiones en donde terceros terminan pagando los gastos de una tarjeta de crédito, terminan pagando el modo de vida de una persona a partir de actos de corrupción. Es un esquema similar al que se encontró en el caso de la empresa panameña Numbac, a partir de la cual se le pagaba al señor García Luna su modo de vida en Miami, en los Estados Unidos. Adelante. Este es un tercer caso vinculado con el jefe de la oficina de un gobierno local. Esta persona recibe transferencias internacionales, regresa una serie de dimensiones de una cuenta personal que tiene en Suiza y reportan 6 movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos. El planteamiento que ha hecho y la instrucción que tengo yo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, y eso implica denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante las autoridades competentes a cualquier persona con independencia de las filias o las fobias partidistas, con independencia del partido político de origen, pero con una mentalidad muy clara: combatir la corrupción donde quiera que ésta se encuentre. Adelante, por favor. Adelante. Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5,000 millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5,000 millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos. Adelante, por favor. Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y el cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos. Fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con 0 pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con 8 pesos, sin embargo, había recibido importe por 5 millones de pesos en sus transferencias. Para 2016 declaró 2.198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiró por 19.7 millones. En 2017 declaró ingresos por 3,000 millones de pesos y en 2018 por 1.900 millones de pesos, sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal, con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado. Adelante, por favor. Adelante. En el tema particular del narcotráfico, adelante, por favor. Se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efecto de llevar a cabo una limpieza en las aduanas en donde se han detectado algún tipo de irregularidades. Este caso en particular tiene que ver con una operación de comercialización de tiburón que es utilizada por los grupos criminales, además para transportar drogas hacia Estados Unidos. La operación viene de Costa Rica al estado de Yucatán y de Yucatán hacia el estado de Florida en los Estados Unidos, y está relacionada a partir de una serie de empresas que se utilizan como fachada para efecto de desarrollar las operaciones. Fiscalmente, en efectivo, han tenido retiros por 554 millones de pesos. Adelante, por favor.
La primera de las empresas, la empresa pesquera, recibe recursos por medio de transferencias por 139 millones de pesos y triangula recursos con los otros integrantes del grupo financiero. Las operaciones en efectivo registran depósitos por 272 millones de pesos y retiros de 1.783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos por 2.650 millones y deducciones por 2.629 millones. Esto también lo que arroja es que se trata de una empresa que compra facturas para efecto de elevar sus gastos y reducir su porcentaje de pago al fisco, al erario mexicano. Las exportaciones dan una cantidad de 781 millones de pesos, exportación de pepino de mar y tráfico de pepino de mar por 674 millones de pesos y remisión de los recursos hacia Hong Kong y hacia los Estados Unidos por cantidades de 417 millones y a Estados Unidos por 250 millones. Adelante, por favor. La empresa congeladora recibe operaciones en efectivo por 38.7 millones y retiros por 413 millones de pesos en efectivo que son extraídos del sistema financiero y reportados en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes. Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por 253 millones de pesos y a los Estados Unidos por 73 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017 reporta pérdidas fiscales por 1.9 millones de pesos. Nuevamente estamos en un esquema de lavado de dinero, más narcotráfico, más defraudación de naturaleza fiscal. De hecho, sí, ha sido hecho el conocimiento de la Secretaría de Marina y seguimos trabajando de manera coordinada para efecto de evitar que se utilicen los puertos y las aduanas mexicanas para algún tipo de actividad ilícita. La empresa pesquera finalmente tiene operaciones en efectivo por 75 millones de pesos y retiros por 554.1 millones de pesos. Adelante.